Agenda Nacional por la defensa de los atributos de soberanía de la nación dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo. Producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Saludos, pueblo dominicano. Esta es otra edición de su programa Agenda Nacional, que les llega por este multimedio de Teleradio América, Canal 45 UHF, Canal 62 de Telecable Nacional, Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana y desde luego a través de Radio HZ, Broadcasting Nacional, 730 amplitud modulada y pronto con transmisión en FM, según las informaciones de esta dinámica de mejoramiento que lleva este centro de televisión y radio. Y también parece que pronto tendremos imagen en internet. Vamos a ver si eso nos va a permitir entonces cubrir ciertos auditorios del exterior. De todos modos, aquí estamos, les habla Leopoldo Espaillat Nanita y como siempre contamos con la ayuda de nuestro amigo y colaborador Roger Orlando Piña. Hoy tendremos como invitado al ingeniero Julio Santos Collado, que ya estuvo con nosotros en días pasados. Les recordamos que él es especialista en cuestiones de agua específicamente. Fue director general del acueducto alcantarillado de Santo Domingo, asesor y supervisor de obras hidráulicas del presidente de la República. Y tiene un largo historial de especialidades en distintos países. Con él vamos a conversar sobre algunas de las iniciativas. Ustedes recordarán que en el tema anterior cubrimos los aspectos del problema básico del agua en términos estratégicos. Vamos a hacer un pequeño resumen que lo va a presentar el propio ingeniero Santos Collado. Y entonces vamos a abordar otros temas más de actualidad que serán del mayor interés, entiendo yo, de nuestros televidentes y radioyentes. Tengo también que darle algunas informaciones previas. Sigue la baja del petróleo, es una noticia buena, ¿no? Ya habíamos dicho que esa era la situación. Ayer en la tarde y hoy en la mañana sale la información. Precio del petróleo baja a $24.27. El precio del crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEC descendió nuevamente la semana pasada para llegar a los $24.27 por barril. La semana anterior estaba en $24.94. Bien, y ahora entra el petróleo de Irak, de modo que, como ya les habíamos explicado, no nos pueden venir con el asunto de que el petróleo se disparó y que ahora nos van a poner nuevas cargas y todo eso. De todos modos, tenemos pendiente hacer contacto con el nuevo titular de la Secretaría de Industria y Comercio, porque yo por lo menos le voy a recomendar que en lo que se logra una modificación de la ley, que le den una interpretación distinta al texto que está vigente, que no obliga a seguir las fluctuaciones de las bolsas de valores, y que en función de lo que es el precio real de las importaciones que nosotros traemos al país, pues eso es lo que realmente debe servir de referencia. Y como las importaciones se hacen para cubrir un periodo de 40 o 45 días, no tiene ningún sentido que estemos cambiando los precios de semana en semana. Y menos cuando esos precios, como fue el caso de este fin de semana, desde luego en ausencia del nuevo titular que no estaba en el país, se subieron unos centavos cuando el mercado entero en el mundo, todos los petróleos están declinando. Así está consignado también en el periódico Diario Libre, fuerte baja del petróleo. Antes de repasar también los titulares, yo quería traerles esta vista que salió en la prensa. Esta se llama el Complejo Quisqueya. Aquí está el estadio y entonces aquí están todas las otras instalaciones que se piensan construir para hacer de este conjunto. Se dice que las instalaciones más lujosas de todo el área del Caribe.
Yo no recuerdo haber visto eso en ninguna de las listas de prioridades, ni del pueblo dominicano, ni de las ofertas que en su momento hizo el actual presidente en su periodo de campaña, para que ahora estemos contemplando embarcarnos en esto, teniendo tantas otras cosas pendientes. Y lo último que les quiero traer aquí como curiosidad son estas expresiones de una artista que nos visitó, coreógrafa y productora, Ana María Stelkelman. Ella parece que es argentina. Y dice aquí en esta entrevista que le dio al periódico Hoy, la profesional del espectáculo se refirió en exclusiva para Hoy al caso del expresidente argentino Carlos Menem, que es acusado de vender armas militares, y dice textualmente: creo que todos estamos deseando que si alguien roba y fue presidente, que quede preso. Eso no lo digo por Carlos Menem solamente, sino por el presidente de México, se refiere a Carlos Salinas de Gortari, el de Perú, se refiere a Fujimori, y por todos los que han abusado del poder cuando el mundo está hambreado. Desde luego que también hemos tenido nuestro caso, ¿verdad? Esas personas tienen que estar en las cárceles por hacer un daño muy grande. Y agrega aquí, refiriéndose a la política en Argentina, dice que espera para Argentina, su tierra, que tenga sana lucidez en los dirigentes políticos y sindicales, porque están años luz muy atrás del pueblo. Dijo que la gente por lo menos sabe lo que necesita y quiere, pero los dirigentes no, porque son burócratas y ladrones. Eso se repite en todo el continente. Bueno, ustedes han visto cómo es que está deteriorándose la imagen de la democracia, esta democracia falsa que se ha estado vendiendo en América Latina, con la cual se hacen campañas, se hacen promesas. Cuando usted llega al poder, usted gobierna contra sus gobernados. Entonces se colocó en una posición de dictador o algo peor. Tiene que usar la fuerza para implantar las cosas que le hacen daño a su pueblo. Y en el caso dominicano eso significaría retrotraer las Fuerzas Armadas Dominicanas a la situación que tenían cuando había una dictadura aquí, que era la de Trujillo. Entonces las Fuerzas Armadas, que tenían como misión fundamental sostener la dictadura, se constituían en un ejército de ocupación en su propio país. Y venía aquella división de la cual hemos hablado entre los civiles y los militares. Eso comenzó a desaparecer en la medida en que se fue afianzando el proceso democrático, sobre todo con la presidencia de don Antonio Guzmán Fernández. Vino la reconciliación del pueblo civil y el pueblo militar. Ahora estamos llegando otra vez al distanciamiento. ¿Por qué? Porque las políticas neoliberales, contrarias al interés de la mayoría, que son un purgante que tiene que tomarse forzosamente el pueblo dominicano, como son todos estos apagones, que ahí están todos los titulares de hoy. Entonces obligan al pueblo a protestar, y entonces cuando protesta el ejército tiene que reprimirlos, y ahí viene otra vez el divorcio entre los civiles y los militares, o entre los civiles y los policías. De modo que quisimos hacerle esa introducción porque, en fin de cuentas, este programa tiene la finalidad de educar en lo político, en lo económico, en lo social. Y este es el propósito también de la entrevista de hoy, en el ámbito de las cuestiones de tipo técnico que ustedes leen en los periódicos, pues oigan de una voz autorizada su análisis técnico de esas iniciativas. Vamos a leerle los Bien. titulares. Pues pasamos entonces con los titulares de hoy, martes 10 de julio. En el ámbito de la política nacional, el periódico Hoy trae el siguiente epígrafe. Conferencia del Episcopado advierte a los legisladores no precipitar las reformas. Es peligroso que los que tienen el poder actúen contra la voluntad mayoritaria, dice el Episcopado. Bien, el Listín Diario dice: Iglesia advierte sobre peligro de precipitar reforma constitucional. Los senadores del PRD introducirían hoy reforma a la Constitución. Fusionarán en un solo proyecto las propuestas de modificación, es decir, de ambas cámaras. Presidente reafirma retiro de comisión. Presidente PRD.
presidente del Partido Revolucionario Dominicano, reafirma retiro de comisión. Proyecto de Darío Gómez propone elegir por 6 años a los candidatos en el 2002. Muy bueno. Bueno, esta es una variación de la iniciativa de adjudicarse ellos mismos 2 años más. Porque entonces, como estábamos aquí analizando fuera de cámara, eso rompe con un principio jurídico que es la no retroactividad de las leyes. Y entonces modificar el mandato para el cual fueron elegidos, para lo cual incluso se le dio un certificado en la Junta Central Electoral que dice: usted fue elegido como senador o diputado de tal fecha a tal fecha. Entonces no pueden venir ahora con una ley que diga, bueno, donde usted lee aquí tal fecha y tal fecha, la tiene que leer esta otra. Entonces ahora están inventando que no, que eso es para los que vienen. Vamos a ver. Bien, el periódico El Siglo dice: Episcopado advierte de peligros, Senado actúe contra la mayoría. Y Última Hora, ayer en la tarde, tituló: Senadores buscan con Hipólito y el PRD consenso para reformas a la Constitución. Bien, en el clima social tenemos el siguiente. Perdón, déjame hacer un comentario rápido sobre esto. Sobre este aspecto. Recuerden que los legisladores del PRD, actuando como PRD, tienen su propia agenda de lo que quieren conseguir en la reforma constitucional. Y eso va dirigido a bajar el requisito de la votación del 50% más 1. Porque eso fue lo que creó casi un impasse en las elecciones pasadas. Porque faltaban unos cuantos voticos para llegar ahí. La suerte es que la situación se resolvió cuando Balaguer dictaminó que no iba a aliarse con el PLD para provocar una segunda vuelta. Y ya eso hizo inútil todo el esfuerzo que estaba haciendo el PLD para tratar de obstaculizar por unos voticos que faltaban la elección de Hipólito Mejía. Yo creo que la parte más significativa del intento de cambio es cuando se ha tratado de juntar otra vez las elecciones congresionales y municipales con las presidenciales. Y eso fue una preocupación que exteriorizó el cardenal López Rodríguez, haciéndose eco de sectores económicos que han dicho que nosotros vivimos en una permanente campaña. Yo creo y tengo una firme convicción de que, por el contrario, esa votación a medio término no solamente es conveniente en la situación en que está la democracia dominicana, es absolutamente necesario mantener eso durante un tiempo, aunque después se pueda modificar. Pero mientras tengamos gobiernos que pueden hacer campaña y ofrecer cosas, y cuando se suben pueden sin ningún tipo de restricción constitucional hacer cualquier otra cosa, y caer entonces en situaciones de confrontación con sus electores, porque en definitiva creo que los abogados le llaman a eso un contrato sinalagmático, ¿no? Ellos podemos hacer un convenio verbal, y tenemos un convenio. Cuando yo salgo en campaña y ofrezco una cosa a cambio de tu voto y tú votas por mí, entonces yo quedo obligado a responderte de lo que yo te ofrecí. Absolutamente. Si yo no lo hago, estoy rompiendo ese contrato que habíamos hecho, ¿no? Y desde luego, de ahí en adelante no puede haber buenas relaciones. Entonces vienen los problemas de la ingobernabilidad, término que ahora se usa mucho de un tiempo a esta parte. De todos modos, dice aquí, el episcopado advierte el peligro del Senado actúe contra mayoría. Eso recoge esta preocupación de que, bueno, sí, ustedes, de acuerdo con la Constitución, están facultados para hacer las modificaciones a la Constitución, pero el hecho de que ustedes la quieran hacer como ustedes crean y no como lo cree la mayoría que les puso ahí, entonces va a crear un divorcio entre ustedes y la mayoría, y a eso no va a caminar en una buena dirección. De modo que quería hacer esas reflexiones antes de seguir adelante. Muy bien, entramos ahora en otro ámbito que es el clima social, y el epígrafe siguiente se refiere al periódico Última Hora: a choferes se pelean por el control de las rutas. Bueno, eso es lo que nos falta. Sí, unas nuevas rutas ahí, ha habido unos encontronazos terribles. En el ámbito internacional, el Listín Diario dice: México afirma nexos con República Dominicana no deben afectarse
por el puesto de la ONU en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, que tanto está buscando nuestro gobierno, nuestro país. Bueno, entonces continuamos con el plan de obras del gobierno. Última hora, trae en su epígrafe ayer, Hipólito dará inicio a construcción del acueducto de la línea noroeste. Muy bien. A punto de reanudarse construcción de aeropuerto La Isabela. Ya se han gastado más de 350 millones de pesos y siguen gastando. Salud. En el ámbito de salud tenemos que hospital donado por Taiwán a Asua será el más moderno. Esta información, que es muy alentadora, porque se trata de una donación de un gobierno amigo, contrasta con el anuncio que se hizo de un préstamo, una operación de 500 millones para construir 4 hospitales. 500 millones de dólares y están supuestos a ser hospitales con helipuertos y con helicópteros, como es natural. Y nosotros decíamos, bueno, pero esos hospitales no son para darle atención al pueblo dominicano. Eso será para darle atención a los ricos del pueblo dominicano, que podrán pagar el helicóptero, ¿no? Y eso se van a los Estados Unidos a darse. Pero atención. tenemos, por lo menos para balancear la cosa, que Taiwán le ha donado a Asua un hospital que hasta que se construya otro, y ojalá que no sea de esos que están involucrados en esos préstamos, será el más moderno. Bien por Asua, ¿no? Sí, aún entrando en contradicción con que el hospital provincial de Asua va a quedar ubicado a menos de 500 metros de la posición que se ha escogido para construir el nuevo hospital. Pero mientras más hospital haya, mejor. Sí. Siempre y cuando sean donados, desde luego. Cuando nos cuestan 500 millones de dólares, así sí no me gusta a mí. Salud. Energía eléctrica. El Listín Diario dice que el déficit de 800 megavatios agudiza la crisis eléctrica. 820 megavatios agudiza la crisis eléctrica. Por otro lado, también se lee que de 286 circuitos que sirven la electricidad al país, hay 117 fuera de servicio, casi el 50%. Última hora señala, la semana se inicia con tanda de apagones. Periódico de la tarde dice apagones al por mayor. Bueno, vamos a entrar entonces en los temas con nuestro entrevistado. Bienvenido, Julio. Vamos a ver cómo hacemos un repaso de lo que conversamos anteriormente. La vez anterior estuvimos conversando sobre los sedimentos. Fundamentalmente, los sedimentos se generan cuando el agua lluvia cae sobre un terreno deforestado. Porque la función de la foresta es casualmente detener el impacto de esa gota de agua que viene como si fuera una bomba, romper la fuerza que trae, la cohesión del suelo, y proteger el suelo de ese impacto. Luego las hojas secas y todos los ramos que además están en el suelo retienen esa agua por cierto tiempo, y tenemos que los ríos fluyen. Cuando hay una foresta sana y vigorosa, los ríos fluyen transparentes, cristalinos. Si eso nos falta, empiezan los sedimentos, primero en el río, después en las presas y en todas las obras hidráulicas, en los canales, etcétera. Y el problema se convierte en algo que rápidamente se hace inmanejable y cuesta una cantidad de dinero inmensa, porque un árbol se tumba en 1 o 2 horas, pero le ha tomado a lo mejor 20 años, 30, 50 para llegar a ese tamaño. Alguien me decía que el daño que se le hace a la economía se parece a eso. Dice, para crear el ambiente, para que una economía prospere, toma mucho esfuerzo y mucho tiempo. Y de repente puede venir alguien y en un rato, con 4 palabras mal orientadas, puede destruir todo ese ambiente
de confianza, es igual que tostar ese árbol, ¿verdad? Porque en minutos tú puedes destruir todo el esfuerzo que tomó muchísimo tiempo. Definitivamente, y en las cosas físicas que tienen que ver con las fuerzas de la naturaleza, es decir, lo que la naturaleza a lo largo del tiempo ha formado, por ejemplo, las playas, es imprescindible, absolutamente necesario tener mucho cuidado con lo que se hace. Nosotros tenemos en el país casos de playas preciosas que por interacción humana, de una manera desafortunada, se han perdido. Aquí hay sitios donde se han perdido 20, 30 y 40 metros de playa. Pero tú estás hablando de ese desarrollo no controlado, no planificado que estamos experimentando del gran litoral turístico de la República Dominicana. Es correcto, y uno a veces, yo recuerdo que visitando algunas de las playas en el litoral norte con una persona que no es ingeniero, me decía, pero ¿qué está pasando? Porque cada vez que yo veo una playa aquí se está erosionando. La persona veía que todas las playas que íbamos visitando, todas se estaban erosionando. Pero ¿y por qué? Bueno, ¿por qué? Porque estamos tomando arena de esa playa para construir, porque estamos construyendo espigones. Eso tiene que ver con la dinámica del movimiento de las olas, ¿verdad? En una dirección que trae la arena y la va depositando en el litoral, ¿no? Correcto. Hay lo que se llama la corriente, aunque nos estamos separando un poquito de los sedimentos, pero también son sedimentos costeros. Hay lo que se llama la corriente costera, que es la que va paralela a la costa. Y en este caso va al Golfo de México, ¿no? Va de este a oeste. Bueno, en líneas generales. Esa es una corriente, sí, de este a oeste, porque la corriente del Golfo predomina, pero hay zonas donde puede haber combinaciones y variaciones de eso. El caso es que esa corriente costera lleva sedimentos y va sacando sedimentos, pero al mismo tiempo depositando. A lo largo de los años la naturaleza establece un equilibrio, que es lo que crea las playas. Cuando la mano humana desaprensiva, ¿no? Porque hay que distinguirla de la que maneja la cosa. Correcto. Altera ese equilibrio, la naturaleza empieza a actuar de forma contraria. En vez de mantener el equilibrio, se ha roto el equilibrio, entonces trata de buscar un nuevo equilibrio que viene siendo, en muchos casos, en la mayoría de los casos, la desaparición de la playa. Lo mismo pasa con los sedimentos en los ríos. Yo oigo que aquí están diciendo que se permita sacar sedimentos de los ríos que sobra. Yo no comprendo cómo se va a determinar cuál es el sedimento que sobra en un río, porque ninguna fórmula que yo conozca, y creo que conozco el campo bastante bien, permite calcular el sedimento que sobra, porque es un equilibrio que se va formando, igual que hablamos de la playa, de la costa. Sedimento que sobra se deposita, pero llega un momento que vuelve y sigue siendo arrastrado, y el río inclusive va cambiando su forma, la morfología del río cambia. El caso es que, para no entrar en asuntos demasiado técnicos que pueden aburrir a nuestra televidentes y radio oyentes, cuando se rompe un equilibrio que la naturaleza ha establecido, sea en el caso de una foresta y el sedimento de un bosque que se produce en un bosque, sea en el caso de una playa, se hace relativamente rápido esa rotura de ese equilibrio, pero para volver a establecer ese equilibrio, para restablecer los daños que se originan, hay países como la República Dominicana, y me atrevería a decir que países mucho más ricos, no tienen el dinero ni el tiempo para volverlo a resolver. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se manejan cosas que tienen que ver con la naturaleza, con el equilibrio que la naturaleza ha establecido en una zona. Bueno, eso es el enfoque ecológico del desarrollo. Gracias a Dios tenemos ahora una Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
que yo digo que es el equilibrio lógico en el aparato administrativo del Estado, es decir, la mesa en que el presidente se sienta con sus secretarios de Estado, que es el Consejo de Gobierno. Casi todas las secretarías que tienen relación con una actividad económica es porque usan un recurso o explotan un recurso, mientras que esta secretaría es la que tiene por su propia definición institucional la encomienda de preservar todos los recursos que están en juego en el proceso económico. Es decir, que mientras una secretaría, como el caso, digamos, de Agricultura, se concentra en hacer crecer cosas y en usar el recurso tierra, tiene una secretaría que balancea entonces ese empeño y esa, vamos a decir, la intensidad con que usa ese recurso, y quizás si no lo hace con el debido cuidado, porque el otro le va a estar reclamando, no, mira, tú no puedes violar estas otras normas que van a conllevar entonces a que finalmente se degrade ese recurso que tú estás utilizando. De modo que la presencia de la Secretaría llena un vacío que existía y que es una gran necesidad para preservar el futuro, ¿no? Yo creo que sí, y bien orientada y dirigida, habrá de producir muchos beneficios al país. Aunque, por ejemplo, en el caso de la Secretaría de Agricultura, ella tiene que usar los recursos de la naturaleza de la manera más eficiente. También debe usarlo, como acabo de decir, de la manera más eficiente. Y más eficiente no es permitir sembrar en una ladera, ni hacer surcos en una montaña. Pero también viene lo de la tecnología. También viene la tecnología que usa, como por ejemplo los agroquímicos. Exactamente. Que viene entonces, es una forma, porque hay ahora sustitutos de los agroquímicos, ¿verdad? Correcto, y ahora está todo lo que es cultivo orgánico, extraordinariamente de moda en todos los países desarrollados. Las personas pagan doble y triple el precio por un producto que sea orgánico, de las toxicidades de esos Yo químicos. Tuve oportunidad de visitar Alemania recientemente, y muchos campesinos, vamos a decir, hacendados alemanes, están cambiando de los cultivos tradicionales a cultivos orgánicos, porque en su país tienen un gran mercado y les resulta rentable hacerlo. Pero volviendo al caso de la Secretaría de Medio Ambiente, yo creo que sí, que puede y hará, está llamada a hacer un gran papel, reglamentando las cosas con criterios realmente técnicos y cuidándose de que no se exageren ciertos asuntos. Por ejemplo, yo veo cuando visito una reserva forestal en los Estados Unidos, en un país desarrollado, que el árbol que se cae queda ahí y se pudre ahí. Para que aporte entonces. Para que aporte, porque lo que se está tratando es de que sea un bosque natural. Aquí nosotros hacemos un raleo. Damos un permiso para que alguien se lleve. Para cuando hay muchos bosques o cuando los árboles están muy cerca. Cosa que yo no tiene sentido. He oído también a personal de la Dirección General de Foresta hablando de que no van a permitir que una familia corte un árbol en su patio. Y yo quiero decirle que el problema de la deforestación no está en la clase media, ni en los patios de la familia que viven en las ciudades de acá. Pero déjame decirte que está en otro sitio, sí. Está en el campesino sin tierra, el individuo que no encuentra dónde vivir, ni de qué comer. Pero de todos modos, vamos a hacer un paréntesis para volver después de cumplir los compromisos comerciales, pero quería hacerte el comentario de que el desmonte forestal en los predios urbanos, como el caso de la capital de la República, donde nadie aparentemente tiene ahora mismo la responsabilidad de cuidar ese patrimonio forestal que está ahí, porque la forma que uno ve que lo están destruyendo
dice que nadie se está ocupando de eso. Pero eso tiene entonces una incidencia inmediata en el clima, en la temperatura y todo eso en términos negativos. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos con nuestro invitado de hoy. El arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Julio, entonces estamos viendo cómo se está manejando, ¿verdad?, el tema de las autorizaciones para hacer el raleo, etcétera. Pero me gustaría que llegáramos a enfocar la parte concreta de el saneamiento de los ríos, es decir, los ríos que supuestamente están contaminados y los esfuerzos para sanear, lo que tú señalabas con mucha propiedad, que era muy difícil conseguir todos los recursos, ni siquiera en países mucho más ricos que nosotros, para poder recuperar lo que hemos dañado. Pero ahora resulta que aquí tenemos unas ofertas que, según la prensa, se está hablando de 6.000 millones para sanear las riberas de los ríos Osama, y imagino que Isabela también. Sí. Bueno, a mí me parece que el titular está bastante claro. Lo que se está hablando es de sanear la ribera No los de ríos. los ríos. Es decir, que yo entiendo por ese titular del periódico El Siglo, que me parece apropiado, o si es apropiado, diría que lo que se está hablando es de cambiar las casuchas que hay ahí por casas y apartamentos. Entonces eso no tiene nada que ver con sanear el río. Sanear el río es otra cosa. Por ejemplo, los ingleses tenían un serio problema con el río Támesis, que eso salía en todas partes. La vida en el río había desaparecido totalmente. A ellos les tomó 15 o 20 años recuperar el Támesis y lo hicieron. El Osama, como todos los ríos que vierten en la costa norte o sur de la República Dominicana, presentan unos estuarios que son muy sensibles a la vida y a la naturaleza física del río. El río, cuando uno cruza por cualquiera de los puentes, digamos el puente Duarte, uno ve una cantidad de agua y realmente eso no es agua del río. Ese es un tapón de agua salada que ha subido y aguas arriba por el río y se ha internado en muchos casos. Yo he tenido la oportunidad de medir, por ejemplo, en el caso del río Iguamo, hasta 10 kilómetros hacia arriba. Porque cada vez que se draga un río, la cuña de agua salada sube arriba, ¿no? Es decir, cuando tú dragas el río abajo en la boca, propicias la intrusión salina. Propicias la intrusión salina aguas arriba. Entonces, el estuario es un sitio donde se nace y se cría muchos tipos de vidas. Hay, por ejemplo, vamos a hablar, digamos, camarones. Hay camarones que sabemos que desovan en agua salobre y a medida que el camaroncito va creciendo, va subiendo río arriba, buscando agua diferente, agua más dulce. Y así como eso hay muchos más. El río Osama, que ahora va a estar más contaminado porque se le está sacando agua para el acueducto de la parte oriental. Es decir, el agua que venía, que limpiaba, si era posible, o que contribuía a mantener la cuña de agua salada más abajo, cuando usted le reduce el caudal que empuja esa cuña, pues la cuña va a subir un poco más. También es conveniente tener en cuenta que para sanear ese río, el río, desde el punto de vista ecológico o de ingeniería sanitaria, en esa zona desagua la primera zona industrial que hubo en la República Dominicana, que es la de la Máximo Gómez. Y no es lo mismo
sanear o tratar agua residual de una vivienda que de una industria. Pero ese fenómeno que se está dando de las lilas, por ejemplo, está ligado a la intrusión salina. Las lilas se dan sobre el agua salina o salobre. Las lilas son extraordinariamente vigorosas. Yo creo que se dan en todas partes. Yo no creo que las lilas están ligadas a la mayor o menor intrusión salina. Entonces, para mí, como dije en el programa anterior, el problema de las lilas viene como parte del desmonte de la orilla de Isabela para urbanizarla. Es decir, por efecto de la sedimentación. Por efecto de la sedimentación y sabe Dios todo ese material que ha llegado ahí, semillas quizás de todo tipo, arrastradas hacia el río. De todas maneras, yo hace muchos años propuse que se estudiara ese fenómeno, porque es sumamente testarudo. Yo puse de ejemplo la semana pasada que sé de un caso en África donde las lilas interferían con la producción hidroeléctrica y el Banco Mundial gastó un dineral tratando de eliminarla y no le fue posible. De manera que el problema de las lilas o el problema de la contaminación del río Sama es factible resolverlo, pero es muy complicado. Déjame leerte lo que dice la prensa que es esta operación. Dice: el gobierno firmó ayer 2 contratos por 368 millones de dólares, equivalente a 6.000 millones, para la ejecución de un proyecto de saneamiento de las riberas de los ríos Ozama e Isabela, que implicará la construcción de 12.000 viviendas, una villa marina, un parque ecológico y una gigantesca planta de tratamiento de aguas residuales. Los convenios fueron suscritos por el secretario técnico de la presidencia. Dice: para la ejecución del plan, la primera compañía prestará al gobierno 180 millones de dólares a 23 años a una tasa LIBOR de 1.75%. Mediante otro contrato, el gobierno recibirá 188 millones de dólares a cambio de terrenos en las mismas áreas de los ríos, que según Calderón, el secretario técnico, serán transados a precio de mercado. Bueno, aquí dice: en julio del 2000, el entonces presidente electo Hipólito Mejía hizo contacto en Roma con la autoridad portuaria de Livorno y recibió una oferta para el rescate de las fuentes fluviales. Como que estamos medio complicados, porque nada de lo que se está planteando ahí va dirigido a las aguas, sino a lo que está en tierra firme. Bueno, la planta de tratamiento que ellos plantean ahí, que dicen que es enorme, pues definitivamente es una contribución al saneamiento del río. A la descontaminación. A la descontaminación del río. Pero tú me permites una pregunta. ¿Serán 2 plantas de tratamiento, una de cada lado? Yo creo que probablemente sean más de una o 2. Sí. Y además quiero llamar la atención de que donde se descargue el agua tratada, los residuos tratados de la planta de tratamiento, van a tener una influencia definitiva en cuanto al si el río se recupera final o no. Pero es que parece como que esto no va dirigido al río, Julio, porque aquí está hablando de construir 12.000 viviendas, una villa marina y un parque ecológico. Sí, por eso es que el titular, me parece que el periodista lo puso adecuado. Él habla de ribera. Entonces esto no es para rescatar realmente el río. No? Bueno, yo no me atrevería a afirmar que no, porque desde luego se incluye una planta de tratamiento. Que él iba a decir que el efluente de esa planta de tratamiento, a mi juicio, debe ser dispuesto en un emisor submarino. Y descargado descargado en el mar, pero Caribe, bastante lejos. Bastante lejos, porque con la poca cantidad de agua que fluye de los ríos Ozama e Isabela, ahora disminuido por el acueducto de la parte oriental, cualquier cantidad de residuo puede mantener una contaminación más alta de la necesaria o de la permitida.
De manera que yo creo que el proyecto, si se lleva bien, es interesante independientemente del problema que pueda causar con los desalojos y todo este tipo de cosas. Aquí hay una situación, ahí. Ya hace un tiempo, cuando se anunció por primera vez este proyecto desde el gobierno anterior, había dos enfoques, porque un enfoque lo enunció un organismo internacional que estaba auspiciando este proyecto, y el otro enfoque lo dio la Organización Estatal de la Vivienda, o sea, el INVI. Y yo decía, pero estos dos enfoques parecen decir lo mismo, pero no lo dicen. Es decir, uno estaba hablando de evitar la contaminación del río sacando a la gente. O sea, el factor contaminante es la gente. Como vamos a rescatar el río, vamos a llevarnos la gente para otro sitio. El otro enfoque que estaba planteado era el de hacer un proyecto de renovación en el sitio para mejorar las condiciones de vida de la gente que está ahí. Yo creo que son dos enfoques totalmente diferentes, porque el primero es decir, bueno, la gente es la que está molestando, vamos a llevarnos la gente ahí. Eso equivale como a tirar la bomba de neutrones, ¿verdad? Que mata a la gente y mantiene todos los inmuebles intactos. Y si se supone que vamos a trabajar para la gente, ¿no? O sea, la gente es lo primero. Entonces vamos a mejorar la condición de vida de la gente, no vamos a desarraigarlo, porque eso es lo que se hacía cuando Trujillo. Yo estaba en obras públicas, en construcciones, cuando se construyó Luperón, que fue la primera vez que se hicieron 1000 casas juntas aquí en este país. ¿Y qué fue lo que pasó con eso? Hubo que sacar a todo el que estaba ahí, empujarlo un poco más hacia la orilla. Y de ahí fue que vino los Minas, y además se fue una parte del otro lado, ¿verdad? Se llamó Ensanche Felicidad. Pero otra parte fueron todo ese cinturón que corrió hacia el borde del río, y el ensanche Espaillá, y todo eso vino de haber desarraigado, haber limpiado, desarraigando a la familia para poder construir las 1000 casas. Entonces, el desarraigo venía por el divorcio entre la clase de vivienda que se estaba construyendo y la condición de vida de la gente que estaba allí y su capacidad de compra. Si tú le estás construyendo una casa que ellos no pueden comprar, tú estás diciendo que hay que coger con ellos con su motete en un camión y llevarlo a otro sitio. Desplazarlo. Es un proyecto de desarraigo. Entonces yo creo que en todo esto está faltando una orientación fundamental, conceptual. Me apena ver que, por ejemplo, el CONAU, la Comisión o Consejo Nacional de Asuntos Urbanos, está al margen de todo esto. Y hasta en las cuestiones que tienen que ver con proyectos de subdivisión del territorio y todo eso lo está manejando el CONARE, que es el Consejo Nacional de la Reforma del Estado, donde está una persona que es médico psiquiatra y no sabe absolutamente nada de estos temas. Y sin embargo, en el CONAU, que está lleno de arquitectos y urbanistas, está al margen de el trabajo con estas cosas. Entonces a mí me luce que hay que poner un pie en el freno con todas estas cuestiones. Ese es un proyecto que, si nos llevamos de los ejemplos de otros países, que acabo de citar el caso de Inglaterra, es un proyecto que, para hacerlo bien y para que realmente tenga el efecto que el país y los dominicanos queremos, hay que pensarlo, hacer y estudiarlo con mucha conciencia, y tomará muchos años. No es un proyecto para hacer en un periodo presidencial solamente. Es un proyecto de 2 o 3 periodos presidenciales, lo que para mí indica que como el gobierno que entra se olvida de lo que hizo el gobierno anterior, pone en peligro que verdaderamente haya continuidad y se resuelva el problema. Yo vi el caso del inicio del gobierno de Leonel Fernández, que se metieron a sanear un barrio que estaba en condiciones tan depauperadas como están todos los barrios. Yo decía, el gobierno de Leonel Fernández no sabe lo que está haciendo, porque si se va a meter a arreglar un barrio, está contrayendo automáticamente el compromiso de arreglar todos los barrios, porque todos tienen el mismo derecho.
Tú no puedes coger un barrio y hacer la excepción, es decir, bueno, a todos los demás que se queden como está, y yo voy a coger este barrio y voy a hacer una tacita de plata, como dije, ¿no? Bueno, tan pronto tú haces eso, tú vas a provocar que todos los demás, con mucha razón, te reclamen, bueno, ven acá, yo también tengo derecho a que hagan lo propio. Y en ese caso específico, construyeron una planta. La planta también tuvo problemas, pero el fenómeno principal, a mi juicio más interesante, es que la planta, ubicándola en el barrio, estaba creando un conflicto con el propio barrio, que decían, bueno, y ahora tengo que convivir con esta planta aquí, y todo lo que se supone que es el manejo de esta planta, ¿no? Entonces, yo creo que no podemos seguir improvisando en estas cosas, y sobre todo cuando no hay un plan maestro de nada. A mí me preocupa grandemente esto, y sobre todo ahora que, porque no es el único proyecto, había otro que tenía nada menos que Corporán de los Santos, ¿verdad? Con otro grupo, pero que iba en la misma dirección. Vamos a desarraigar a todos los que viven ahí, porque vamos a rescatar. Esto tiene un enfoque más bien como inmobiliario y de negocio. Esa tierra tiene un valor potencial muy grande. Si logramos sacar a todo el mundo que está ahí, llevárnoslo para otro sitio, entonces eso lo convertimos. Mira que aquí se habla de una marina, una villa marina, y cuando habla de las 12,000 viviendas no te dice de qué calidad son. Correcto. ¿Verdad? Y además hay aquí una cláusula muy sospechosa, que es que hay una operación inmobiliaria, o sea, hay 188 millones a cambio de terrenos en las mismas áreas. Es decir, que los que están en esto están comprando también, proponiéndole al gobierno comprar una extensión de tierra. ¿Lo van a hacer para mejorar la condición de los que están ahí? No, hombre, van a ni del río mucho menos, era una cuestión de una operación de bienes y raíces. Eso son cosas el muy... enfoque es más viviendista Sí, y del lado de bienes raíces. Pero no viviendita en términos de resolver el problema de la vivienda a los que están ahí. ¿no? Sino viviendita para unos millonarios que van a venir a la villa, a la marina con un yate. Sí. ¿Verdad? El río seguirá estando como está. Bueno, te voy a decir una cosa. Yo no creo que ese río así, con ese color, sirva para marina, sea atractivo para que nadie lo navegue con un yate, ¿verdad? Bueno. Porque una de las cosas más atractivas para el deporte marino es cuando el agua está limpia. La pureza. Sí, desde luego. Entonces, si tú te vas a meter en un... Yo recuerdo cuando vino en el gobierno, los primeros 12 años de Balaguer, trajeron a las obreras. Y hicieron una reunión, creo que fue en la Alianza, ya estaba en el Centro de los Héroes, el local de la Alianza Francesa, con la gente de las obreras, y invitaron a la clase profesional. Y comenzaron a exponer el proyecto para hacer una playa en todo lo largo de la George Washington. Y yo recuerdo que cuando terminaron de exponer, yo levanté la mano y le dije, ¿qué ustedes piensan hacer con la contaminación que baja del río? Y que como va en la dirección este-oeste, pues tan pronto sale a la desembocadura, va a afectar todo el litoral, que ustedes están planificando construir playas en una inversión enorme en aquella época, y todavía lo sería. Y entonces dijeron, no, porque hay que contaminar. Yo dije, pero ahí están los efluentes del alcantarillado de la capital, hay que construir el alcantarillado. Y también el sedimento. Cuando llegamos, bueno, y también la contaminación de las industrias. Sí, hay que ponerle cortapisa a esa contaminación de las industrias. Entonces yo le pregunté, ¿y con el sedimento qué ustedes piensan hacer? Porque cada vez que aquí llueve, el brazo de tierra que sale por ese río se coloca a todo lo largo, casi hasta Jaina. Usted va a invitar con esa calidad de agua a alguien a que se bañe ahí, porque la idea era entrar, vamos a decir, valorizar turísticamente la George Washington para construir hoteles, y que los turistas fueran y se bañaran ahí como en Río Janeiro. Entonces, cuando llegamos al asunto del sedimento, comenzaron a cuchichear entre ellos y terminaron diciendo que no tenían solución. Correcto, porque este tipo de enfoque y de cosas es lo que me llevó a mí hace unos años
a escribir un artículo que decía que yo proponía que cerráramos todas las universidades. No me digas. Sí, sí, definitivamente. Oye, ¿cómo tú porque llegabas a esa conclusión? yo llegaba a esa conclusión porque nuestros problemas nos lo vienen a resolver firmas extranjeras. Ajá. Es decir, nosotros hacemos los problemas tan graves Que nosotros no lo que podemos no resolver. tenemos el dinero, porque aquí hay la capacidad para resolver ese problema. Ese es lo que tenemos. Que tenemos que tomar prestado y entonces todos los proyectos interesantes terminan en manos de empresas extranjeras. De manera que para venir a hacer cualquier otra cosa como dominicano profesional, no vale la pena tener tantas universidades. Yo creo que aquí probablemente, si no fuera porque algunas de ellas son fundamentalmente negocios, pues no veo ninguna justificación. Bien. Bueno, ya nos hicieron señas, Julio, de que se nos terminó el tiempo hoy. Yo quiero agradecerte tu comparecencia. Te quiero comprometer a que volvamos para seguir viendo otros proyectos. De estos proyectos gigantescos que se nos quieren ahora endosar con enormes préstamos con el exterior para que lo paguen nuestros tataranietos. Les damos las gracias a los que nos han seguido. Lamentamos no haberle dado oportunidad para las llamadas. Mañana nos comprometemos a darle una buena proporción de espacio para las llamadas. Les habló Leopoldo Espaillat Anita. Muchas gracias. Buenos días. Y Roger Ogando. Hasta mañana, si Dios quiere. De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio, Teleradio América, 7 medios diferentes y un solo mensaje.